Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy hablaremos de una situación que ha encendido las redes sociales y ha provocado una ola de comentarios. El padre de Yamur Yüksel habría lanzado duras palabras hacia Bar Baktas, marcando un antes y un después en la historia entre ambos. La frase que ha causado revuelo fue contundente: mi hija no te encontró a ti, se encontró a sí misma. Una declaración que ha dejado claro que la familia de Yamur no está dispuesta a permitir que Bar vuelva a entrar en su vida. Según fuentes cercanas, todo comenzó durante una reunión privada en la que el actor habría intentado acercarse nuevamente a la familia Yüksel. Bar, visiblemente emocionado, habría pedido una oportunidad para hablar con Yamur, pero el padre de la actriz fue tajante. No se trata de perdón ni de orgullo, sino de protección. Mi hija sufrió demasiado. Ahora está fuerte, segura, y no necesita que nadie la rescate, le habría dicho frente a varios testigos. Estas palabras, según algunos presentes, dejaron a Bar completamente en silencio. El actor, que ha sido visto en los últimos días con un semblante más serio de lo habitual, habría comentado a su entorno: nunca quise hacerle daño, solo quería explicarle lo que siento. Sin embargo, para la familia Yüksel, las disculpas ya no parecen suficientes. Fuentes cercanas aseguran que el padre de Yamur fue claro al decir: el amor que no respeta el proceso de sanación no es amor, es ego. La noticia se ha viralizado en cuestión de horas. En redes sociales, muchos fans han tomado partido, algunos defendiendo la postura del padre de Yamur y otros mostrando empatía por Bar, quien atraviesa un momento complicado. Se nota que él todavía la ama, escribió una fan, mientras otra comentaba: un padre siempre sabe cuando alguien no es bueno para su hija. Por su parte, Yamur se ha mantenido en silencio, aunque una publicación reciente en sus redes sociales parece haber dicho más que 1000 palabras. En su historia de Instagram compartió una frase que muchos interpretaron como una respuesta indirecta: encontrarme fue el acto de amor más grande que he hecho por mí misma. La frase se acompañaba de una fotografía suya mirando al horizonte, con un atardecer de fondo, simbolizando una etapa de transformación y renacimiento. Sin embargo, algunos cercanos a Bar aseguran que el actor no piensa rendirse fácilmente. Bar siente que todavía hay algo pendiente entre ellos. No busca presionarla, pero necesita cerrar ese capítulo con sinceridad, reveló un amigo del actor. De hecho, se rumora que él habría escrito una carta para Yamur, en la que confiesa sus errores y su deseo de enmendar el pasado. No te pido volver, solo que escuches lo que nunca supe decir, habría escrito en una parte de esa carta. Esa carta, según medios locales, aún no ha llegado a manos de Yamur, pero ya genera especulaciones entre los seguidores de ambos. Muchos se preguntan si la actriz estaría dispuesta a leerla o si prefiere mantener cerrado por completo ese capítulo de su vida. En programas de entretenimiento, algunos panelistas opinaron que el gesto de Bar podría ser una muestra de madurez y no necesariamente un intento de reconquista. A veces escribir es la única forma de sanar, aunque la otra persona nunca lea lo que pusiste en el papel, comentó una periodista. Mientras tanto, el entorno de Yamur insiste en que la actriz atraviesa una etapa de autodescubrimiento y crecimiento personal. En una conversación filtrada por un allegado, se le habría escuchado decir: no guardo rencor, pero ya no quiero repetir historias que me hicieron perder mi paz. Esta declaración reafirma la idea de que Yamur busca paz interior por encima de cualquier relación. Sus recientes entrevistas también reflejan esa nueva etapa, habla de meditación, de límites emocionales y de lo que significa elegirte a ti misma, incluso cuando amar duele.
En los últimos días, los medios han seguido de cerca cada movimiento de ambos. Barr fue visto saliendo de un estudio de grabación, aparentemente concentrado en un nuevo proyecto que marcaría su regreso a la pantalla, mientras Jamur asistió a un evento benéfico luciendo serena, con un vestido blanco que muchos interpretaron como símbolo de renovación. La prensa no tardó en comparar ambos momentos, él, intentando reconstruirse a través del trabajo, ella, brillando con una calma que habla más que cualquier declaración pública. Lo más comentado en redes ha sido el contraste entre ambos caminos. Mientras él busca una segunda oportunidad, ella aprendió a no necesitarla, escribió un usuario en X. Otros, sin embargo, piden empatía para ambos, recordando que detrás de las cámaras siguen siendo personas. En una de las últimas emisiones de un conocido programa de espectáculos, una analista sentimental resumió la situación con una frase que se volvió viral: a veces el amor más grande no es el que se recupera, sino el que se deja ir. Pero la historia parece lejos de terminar. Fuentes cercanas al entorno de Barr aseguran que el actor planea asistir a una gala donde también estará invitada Jamur. No busca incomodarla, solo quiere verla y entregarle la carta en persona, afirmó un amigo común. Si eso llega a ocurrir, el reencuentro podría convertirse en uno de los momentos más comentados del año. La tensión entre el deseo de cerrar el pasado y la posibilidad de revivirlo mantiene a todos en vilo. Algunos fans incluso han comenzado a escribir mensajes de apoyo a ambos en redes. El amor verdadero no siempre termina juntos, pero siempre deja huellas. Mientras tanto, el padre de Jamur no ha vuelto a pronunciarse públicamente, aunque su entorno afirma que sigue firme en su decisión de mantener distancia con Barr. No se trata de venganza, sino de cuidar a quien amas incluso cuando no te entiende, habría dicho en privado. En medio de todo, Jamur publicó una nueva foto en la que aparece sonriendo junto a su madre, acompañada de una frase corta pero poderosa: donde hay amor, no hay miedo. Los comentarios se llenaron de mensajes de admiración por su fortaleza y madurez emocional. La actriz, según quienes la conocen, ha aprendido que sanar también significa aceptar que algunas historias no necesitan un final feliz para tener sentido. Y aunque nadie sabe qué pasará cuando ambos se crucen nuevamente, algo es seguro: esta historia, marcada por lágrimas, orgullo y aprendizaje, ha tocado el corazón del público. Quizás, más allá de los rumores y declaraciones, lo que conecta a Barr y Jamur es precisamente eso: dos almas que, a su manera, aprendieron a amarse incluso en la distancia. ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen que las palabras del padre de Jamur fueron justas? ¿O piensan que Barr merece una segunda oportunidad? Cuéntenmelo en los comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse las próximas noticias sobre esta historia que aún tiene mucho por revelar.